Bálsamo al corazón. Es nuestra pasión, con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a morir, dar tu vida el rescate por mucho. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, tú eres consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí. Amén. ¿Qué tal si usted dice esta mañana con nosotros? Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Vamos. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Señor, y queremos que esta sea nuestra oración esta mañana. Con un corazón lleno de gratitud, que podamos venir delante de ti. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome,
deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. ¿Qué tal si usted levanta su voz esta mañana y dice: una vez más, Señor, una vez más tú en mí, ayudándome, una vez más, una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome, sí, una vez más, oh Señor, una vez más tú en mí, ayudándome. Allí cuando quizás nos sentíamos derrotados, solos, abandonados, despreciados, una vez más tú estabas allí, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. Allí cuando quizás levanté promesas y fallé, quizás allí, Señor, cuando prometí ayudándome, cambiar de dirección, cuando te prometí mi vida, Señor, y a la primera tormenta, Señor, me he caído, una vez más estabas tú allí. Una vez más tú en mí, Señor, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más, vamos, una vez más tú en mí, ayudándome. Estar aquí por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. ¿Qué tal si usted levanta su voz esta mañana y le dice: Señor, gracias. Gracias por la promesa de Cristo en esa cruz, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella me puedo sostener, porque a ella me puedo aferrar, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí, Señor, por estar en medio de nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos. Por eso hoy queremos levantar nuestra voz a aquel que es digno, aquel que no está pidiendo más que un corazón que verdaderamente quiera buscarle, aquel que es digno de toda alabanza, aquel que es digno de que tú confieses su nombre,
aquel que es digno de que tú le rindas hoy tu corazón. Señor, y no solo queremos rendir un corazón delante de ti, te rendimos, Señor, nuestros sueños, te rendimos nuestra voluntad. Y hoy me quiero unir, Señor, a ser de aquellos que son obedientes y levantan su voz y dicen: haz como tú quieras, Señor. Heme aquí, Señor, haz como tú quieras. Sé tú, Señor, en mí. Pon tu visión en mis ojos. Pon tu corazón, Señor, en mi pecho. Señor, dame una mente que sea consciente de que tú me amas, de que tú me has amado primero. Tómese su tiempo allí, levante su voz. No quiero ser un espectador, Señor, no quiero ser indiferente a lo que tú haces, a lo que tú estás haciendo, a lo que tú harás. Señor, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, Señor, que me apasione más. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino
gracia, para encontrar oportuno socorro. Y aun cuando la duda, las circunstancias, incluso mi estado de ánimo, Señor, se opongan, hoy yo digo: alma mía, bendice al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Hoy hablamos a nuestra alma. Hoy le ordenamos que alabe al Señor, que le bendiga, que le exalte, aquel que es santo, aquel que es digno. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar y entrónate. Hoy, Señor, reconocemos tu señorío. Entrónate en nuestro corazón. Entrónate, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras generaciones. Me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Señor. Me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaremos, oh aquel que es santo. Sale el sol y es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré,
paciente y bondadoso. y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que haces, Yo seguiré. yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy Bendiga al Señor, su nombre santo es. con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años Y la eternidad, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy Que todo lo que soy bendiga bendiga al Señor. su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Amén. Nombre alabaré. Oh sí, amado Dios, que con todo nuestro ser, Señor, te adoremos y te alabaremos. Hoy es ese día en que podemos estar aquí en tu casa adorándote. Y hoy es ese día en que hemos dispuesto estar en su casa, en el que hemos dispuesto venir a darle adoración. Yo los invito, hermanos, a que vayamos a la palabra, a Hechos. Hechos 4. Y voy a contarles rápidamente qué pasa antes de lo que vamos a leer. Es el capítulo 4, ya ahorita les voy a decir el versículo, sino que voy a contarles así rapidito. En este capítulo están Pedro y Juan, y son testigos del milagro del hombre que estaba sentado en una puerta. Y luego de que pasa esto, los llaman a juzgarlos, ¿cierto? Porque estaban haciendo algo. Y para soltarlos les dicen que no sigan proclamando el nombre de Jesús. Y ellos responden que lo van a seguir haciendo. Y luego que se van, vamos al versículo 23. Hechos 4:23. Amén. Dice, en cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, habían sido apresados por esto, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos todos juntos, oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado,
Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Amén. Y vamos al versículo 29. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Y hoy vemos cuántas cosas pasan afuera, ¿cierto? Cuánta maldad hay. Pero nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude a no tener miedo de proclamar lo que hizo el Señor Jesús y lo que hace hoy en día, lo que sigue haciendo. Y si estamos aquí es para darle honra y alabanza al único que es digno de adoración. Amén, hermanos. Entonces yo los invito a que con voz en cuello en esta mañana nos pongamos sobre nuestros pies y adoremos al Dios y le pidamos que venimos a escuchar su palabra, venimos a escuchar su instrucción y que sea alimento. Que hoy digamos: papá, tenemos hambre de esa palabra, tenemos hambre de ese pan que tienes para nosotros hoy. Amén. Amado Señor, hoy en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos, de escuchar y de aprender de tu palabra, de crecer, de estar unánimes, de estar juntos adorándote, Señor. Gracias porque aunque afuera vemos destrucción, vemos maldad, vemos tantas cosas, Señor, sabemos que estamos bajo tu cuidado, que estamos bajo tu guarda, Señor. Sabemos que tú hiciste el mar, hiciste la tierra, hiciste todo lo que en ella hay, amado Dios, y que has tenido cuidado de cada uno de nosotros, amado Señor. En esta mañana te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, diciéndote: tú eres ese Dios poderoso, tú eres nuestro Padre y quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir proclamando tu nombre, Señor, a seguir proclamando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la ministración de ella, amado Dios. Creemos que en este momento nuestro espíritu está expectante, está atento a recibir lo que tú quieres enseñarnos, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, ¿pueden tomar asiento, por favor? Algo que quiero compartir esta mañana tiene que ver con el mundo espiritual. En el libro de Oseas capítulo 4, verso 6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento necesita el pueblo para no ser destruido? Necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su palabra. Y esto me permite a mí entender lo siguiente: que el arma más poderosa que el enemigo tiene es la ignorancia. El arma más poderosa que el enemigo tiene es la ignorancia. Y si nosotros somos ignorantes en cuanto a las cosas espirituales, vamos a estar vulnerables. Y esto es importante porque necesitamos conocer el mundo espiritual. Necesitamos conocer cómo opera el mundo espiritual. Y lo primero que usted necesita entender, necesitamos entender una serie de verdades. Pero una de las principales verdades que necesitamos conocer tiene que ver con lo que sucedía antes de la caída del hombre. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Y
Y ese es el orden. Dios creó espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el hombre fue creado, el hombre era completamente libre. Nosotros no entendemos la libertad si no podemos entender lo que realmente sucedía en la vida del hombre como fue creado originalmente. Pero el hombre tenía libertad para decidir. En este momento, aunque usted tome decisiones, usted no tiene la libertad de decidir. O sea, lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Nosotros no contamos con un libre albedrío. Escucha esto. Aunque usted tome decisiones por su cuenta, déjeme decirle que usted no tiene un libre albedrío porque usted no decide qué es lo que viene a su mente. O sea que muchas de las decisiones que nosotros tomamos son en base a una información que nos llega. La Biblia habla en el libro de Efesios acerca de los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno son pensamientos. O sea, el enemigo lanza pensamientos. Algunos pensamientos rebotan, algunos pensamientos se quedan. Alguien dijo en alguna oportunidad que los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero es tu problema si hacen nido en tu cabeza. Y el enemigo lanza pensamientos, dardos, y algunos de esos dardos son recibidos y empiezan a maquinar dentro de nosotros y tomamos decisiones en base a esos pensamientos, pero en lo que pasaba originalmente con el hombre era que el diablo no tenía el poder de influenciar en los pensamientos. El hombre tenía libertad. El hombre era dirigido por el espíritu. El espíritu es eterno, pero ese espíritu tenía una conexión directa con Dios. Ese espíritu tenía una influencia sobre el alma. ¿Qué es el alma? El alma tiene que ver con mis pensamientos, con mis emociones, con mis sentimientos. Entonces el espíritu gobernaba sobre el alma. Y el alma gobernaba también sobre el cuerpo. Entonces el cuerpo era eterno porque tenía la influencia tanto del alma y del espíritu que estaba conectado con Dios. Cuando el hombre ve, cuando Dios creó al hombre, esa creación tan perfecta que Dios había hecho, el diablo quiere venir a irrumpir, quiere venir a dañar, pero se da cuenta que no puede hacerlo porque está blindado por el espíritu. Entonces lo primero que empieza a hacer es a tratar de tentarlo, y lo primero que el diablo empieza a hacer es a entablar una conversación. El hombre tenía clara la información de Dios porque estaba en el espíritu, tenía libertad. Pero en el momento en que el alma, o sea, el enemigo viene a tratar de hablar, ¿cierto? Y dice que viene con la mujer, trata de influenciar a la mujer y empieza a entablar una conversación con la mujer. Cuando la mujer cede ante aquella propuesta que el diablo le da, la mujer viene y le presenta también a su esposo la posibilidad de que coma del fruto, y esto es interesante. El hombre cae, o sea, la mujer cae por causa de la conversación que tiene con la serpiente, pero el hombre cae por causa de la relación que tiene con su mujer. ¿Qué fue lo que el enemigo utilizó para que el hombre cayera? Las emociones, el alma, los sentimientos. Cuando el hombre accede, en ese momento se da cuenta que ha fallado, que se ha roto esa comunicación, y el hombre queda atrapado en el alma y en el cuerpo. O sea, el espíritu ya no tiene ese poder de conectarse, de comunicarse como lo hacía antes, sino que ahora el hombre tiene una percepción almática, emocional, por sentimientos, por emociones. Y el hombre entonces es guiado a través de sus emociones. Por eso yo les digo que nosotros, aunque nosotros tomemos decisiones por nuestra cuenta, nosotros no tenemos libre albedrío.
Porque nuestro libre albedrío, nuestra posibilidad de decidir ya está condicionada. Por ejemplo, en su casa usted tiene la oportunidad de preparar pasta con papas y huevo. Y usted presenta pasta, huevo, ¿cierto? Usted presenta esas tres cosas ahí y usted las pone. Y usted le dice a su hijo, bueno, ¿qué quiere comer hoy? ¿Pasta, papas y huevo? Y dice, no, no quiero eso. Bueno, entonces hay huevo, papas y pasta. Decida. ¿Le dio realmente la oportunidad de decidir? No, ya está condicionado. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. Todo lo que sucede espiritualmente nos impide a nosotros realmente tener el libre albedrío de decidir. Cuando nosotros, o sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad de decidir como realmente debiera ser, si fuéramos completamente libres, nosotros elegiríamos qué comer. Nosotros elegiríamos la hora y el lugar, pero no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, nuestra decisión frente a algo es ante lo que tenemos puesto. El espíritu, cuando está conectado con Dios, tiene un mar de posibilidades. Nosotros no tenemos esa cantidad de posibilidades porque estamos atrapados en una atmósfera de emociones, de sentimientos. Es tan así que algunas personas cuando se levantan, que van a ir a la iglesia, dicen, hoy no sé, hoy no siento ganas. No sé, hoy no me siento con ganas. ¿Qué primó? ¿Tuvo realmente la decisión? No, porque lo que está condicionando el hecho de que vayas o no vayas tiene que ver con lo que sientes. El espíritu, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, ¿qué quiere? El espíritu quiere lo divino, el espíritu quiere la conexión. El espíritu quiere estar conectado con aquello que le provee vida y libertad. El espíritu quiere transformarte y llenarte con un mar de conocimiento que tiene que ver con Dios para que tengas más posibilidades. Pero el alma, ¿qué te dice? Ay, no tengo ganas. Es que no sé, hay días en que tengo ganas y uno se levanta con ganas, pero hay días en que uno no tiene ganas. ¿No le pasa eso? ¿Cierto? Entonces, no somos completamente libres. ¿Quién influye en nuestras emociones? Quien influye principalmente en nuestras emociones y en nuestros pensamientos es el que lanza dardos a nuestras mentes. Entonces, la Biblia me dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, no distinguir la verdad. Yo sé que muchos aquí en la iglesia se distinguen, pero el hecho de que compartan un espacio y tengan conversaciones no quiere decir que se conocen. ¿Cuándo realmente nosotros nos conocemos? Mire esto, es tan sencillo. Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado. Un hombre ve a una muchacha y dice, uy, esa mujer tiene todo lo que yo necesito. Es atractiva, es joven, es emprendedora, es brillante, habla bonito. Se ve que tiene buen gusto porque ya se fijó en mí, ¿cierto? Y ella lo ve y ella piensa lo mismo. Está caído del cielo. Es todo un príncipe. Y resulta que empiezan a salir, y cuando se empiezan a salir,
empiezan a tener planes, y en esos planes como que se inventan la idea de compartir su vida y casarse, y cuando se casan cambia completamente el panorama. Resulta que ahora ella dice, él no es un príncipe, es un sapo. Y resulta que él se da cuenta que ella no es la reina, que es completamente diferente. Y el hecho de estar juntos les permite conocerse tal cual como son. O sea, no es tener contacto con alguien el que te permite conocerlo, sino el tener cercanía. Y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, el Señor está hablando no solamente de que tú escuches algo, sino que tengas un contacto con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y no es que existan varias verdades, Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Cuando tienes contacto con esa verdad que es Él, tienes contacto con su carácter, con quién es, con lo que Él piensa, con lo que es real. Y cuando tienes contacto con eso, entonces tú tienes libertad. O sea, cuando tú tienes el conocimiento de quién es realmente Él, tienes la capacidad de decidir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo hace un trabajo para impedirte que tú tengas contacto con la verdad. O sea, él necesita engañarte para mantenerte cautivo. Y ustedes recordarán algo, a lo largo de la historia, los hombres han sido llevados a cautiverio por emperadores. De hecho, en la antigüedad se conquistaban pueblos para hacer cautivos a los hombres. ¿Por qué necesitaban hacerlos cautivos? Porque serían productivos para el imperio. Si los ponemos a trabajar en función de nosotros, entonces seremos más poderosos, pero esto tiene que ver a costa de la esclavitud de quienes eran llevados cautivos. El enemigo nunca hablará la verdad. El único que te habla la verdad es el Señor. Entonces el enemigo siempre va a tratar de mentirte. Y la Biblia dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. Y de la misma manera nuestros sentidos pueden ser extraviados de la verdad. O sea que una de las cosas que el enemigo va a utilizar para distraernos de la verdad serán nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que tocamos, ¿cierto? Nuestros sentidos pueden ser engañados. Y nos damos cuenta de algo. La publicidad, para que sea poderosa, tiene que ser engañosa. Y les voy a dar un ejemplo muy fácil. Ninguna de las loterías que se venden muestran la verdad. ¿Qué te muestra una lotería? Te vas a hacer rico si compras la lotería. Y te muestran un hombre en un carro, ¿cierto? El mejor carro, acompañado de la mujer más bella. Entonces, esa es la imagen que te presentan. Pero la verdad es que toda la gente que participa de la lotería cada vez es más pobre. Esa es la verdad. Pero a nosotros nos gusta la mentira. O sea, la mentira como se presenta es atractiva. La verdad como se presenta es cruda. Y a nosotros nos gusta esa publicidad engañosa, ¿cierto? Somos atraídos a través de eso. Entonces,
Eso mismo, cuando lo escalamos al mundo espiritual, empezamos a darnos cuenta que el diablo trabaja a través de una serie de mentiras. Siempre nos está diciendo mentiras. El diablo siempre estará diciendo mentiras acerca de quién tú eres. El diablo te estará vendiendo mentiras acerca de tu felicidad, dependiendo de que si esto sucede o si esto se da. O sea que la felicidad, de acuerdo a como el diablo te la presenta, no es de acuerdo a lo que Dios ha hecho en ti y lo que tú eres en Dios, sino en lo que tú puedes lograr. Si tú tienes mejor carro, vas a ser feliz. Si tienes mejor casa, vas a ser feliz. Si tu marido cambia, vas a ser feliz. Si tus hijos cambian, tú vas a ser feliz. Si te suben el sueldo, vas a ser feliz. Si estás sano, vas a ser feliz. Y te vende la felicidad en cuanto a una serie de cosas que realmente no dependen de la felicidad. O sea, la felicidad no está escondida en esa serie de cosas. Nuestra felicidad o el gozo que nosotros podemos vivir va mucho más allá de la felicidad y tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es tremendo, porque lo que la Biblia nos muestra es que aquel hombre que reconoce el amor de Dios, cuánto Dios lo ama, ese hombre está completamente pleno. Cuando tú sabes cuánto Dios te ama, tú estás completamente pleno. Y te lo voy a mostrar de esta forma. Quiero que toques a la persona que está a tu lado y dile, presta mucha atención a esto. Si mis hijos saben que yo tengo recursos suficientes para pagar sus estudios, ellos van a estar confiados en que sus estudios van a ser pagos, ¿cierto? Si yo les digo a mis hijos, mira, yo tengo recursos suficientes para pagarte la carrera, ellos pueden con libertad presentarse a la universidad y hacer todos los trámites sabiendo que yo voy a pagar su carrera, ¿cierto? Ellos lo saben. Si yo les digo, mira, vas a necesitar un carro para poder movilizarte, busca el carro que yo te voy a pagar el carro. ¿Sabes qué? Ellos no dudan de eso. Ellos van y lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que yo tengo los recursos. Cuando el niño es pequeño, ven para acá, Dana. Cuando los niños son pequeños, ya mi hija, esta es mi hija pequeña, ya no está pequeña, ya, ayer me cumplió 19. Pero cuando ella estaba pequeñita, yo podía experimentar algo. Si íbamos a cruzar la calle y ella iba de la mano, ella no miraba para los lados, porque estaba segura que su papá la llevaba. Pero si ella estaba al otro lado y yo le decía, ven, pasa, ¿sabes qué? Ella tenía miedo. Pero el momento en que yo le doy la mano, le digo, ven, pasemos, ella ya no está mirando para los lados. ¿Sabe qué es lo que a ella le da la confianza para pasar de la mano conmigo sin mirar para los lados? Que sabe que el amor del Padre no la va a empujar al carro. ¿Sí estamos entendiendo esto? Cuando uno entiende cuánto Dios lo ama, uno sabe que Dios no lo va a dejar en el camino o a la mitad del camino. Uno sabe que independientemente de lo que uno emprenda, Dios no le va a dar la espalda. Uno sabe que independientemente de quién venga a enfrentarse contra uno, uno sabe quién lo defiende, porque Él me amó. Y esto es lo que trata la palabra de enseñarnos a nosotros, cuán grande amor ha tenido el Padre con nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, esto es lo tremendo. Pero hay una cosa que el enemigo siempre va a tratar de venderte a ti en la mente, y es que Dios no puede amarte tanto porque Él sabe lo que tú haces. Él sabe cuándo le fallas, Él sabe cómo le fallas,
Dios sabe lo que tú piensas. Entonces el enemigo quiere hacer algo, un trabajo, utilizando tu conciencia. Claro, él quiere utilizar tu conciencia para bloquear tus pensamientos. O sea, él manda pensamientos para bloquearte e impedirte confiar en el gran amor que Dios tiene por ti. Si mi hija hizo algo que no está bien, pero va a cruzar la calle, tal vez yo puedo estar molesto, pero yo no voy a soltar su mano. O sea, ningún padre aquí podría agarrar a su hijo pequeño y porque su hijo no hizo lo que usted quería, lo va a poner en la mitad de la calle. Nadie. O sea, una cosa es que no esté de acuerdo con lo que hizo el hijo, pero nunca lo abandonaría y nunca lo expondría. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la mentira del diablo? Acuérdate que el diablo sabe lo que tú piensas. Acuérdate que el diablo sabe lo que tú has hecho. Acuérdate que el diablo sabe cuándo tú le has fallado. O sea, el diablo quiere que tú seas consciente de tu humanidad para bloquearte de la verdad. Entonces, necesitamos conocer lo suficientemente el mundo espiritual para no permitir que el diablo gane ventaja en nosotros. La Biblia dice algo importante: es la benignidad de Dios la que guía al hombre al arrepentimiento. O sea, conocer que Dios es bueno y que es bueno y que es bueno a pesar de que nosotros no seamos buenos, es lo que hace que finalmente nos rindamos y digamos: Dios es tan bueno que no puedo seguirle fallando. Dios es tan grande porque lo conozco. Entonces el diablo quiere colocar una barrera para que tú no conozcas, para que no tengas un encuentro, para que no te sea revelado realmente quién es Él y cuánto te ama. Qué tremendo es esto. Pero los hombres que estaban crucificando a Jesús y los hombres que estaban señalando a Jesús realmente querían, escúchame, realmente querían que Jesús se bajara de allí y le diera una lección a todos. Porque ellos no podían aceptar que el amor de Jesús fuera tan grande que guardara silencio ante la injusticia que estuviera viviendo. Imagínate los soldados que estaban allí clavándole las estacas, ¿cierto? O los clavos en sus manos, y lo hacían para producirle dolor, y lo que salía de la boca de Jesús era: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué choque tan fuerte en la mente de alguien que está tratando de producir lo peor de ti, y lo que sacas lo mejor de ti. Qué impactante. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre no es natural. No es natural. El diablo siempre, mira esto, el diablo creyó que crucificando a Jesús acabaría el problema. Lo que no sabía era que ahora Cristo iba a estar en cada uno de nosotros. Y cuando tú conoces la verdad, tienes la capacidad de actuar como Jesús lo haría. Por eso dice: si te vienen a robar y te vienen a quitar lo que tienes en el bolsillo, sabes que dales lo que tienes en el bolsillo y dales la capa. Porque yo creo que qué ladrón se sentiría tan confrontado cuando tú vienes a robarte el celular. Espérate, llévate también el cargador, llévate también, sabes que aquí tengo lo de la quincena, y llévate la chaqueta porque va a llover. ¿Ah? O sea, que tú salgas detrás del ladrón corriendo, y el ladrón, ¿qué pasa? Espérate, llévate la chaqueta porque va a llover ahorita. O que después de que agarran al ladrón, tú digas: no, sabes que déjalo libre. Pero es que lo acaban de robar, nosotros nos dimos cuenta. Sí, pero él lo necesita más que yo. ¿Sabes qué? Esa verdad lo va a transformar. Lo va a transformar. Pero nuestra mente, nuestros pensamientos
nos han bloqueado tanto que nosotros queremos tomar las reacciones correspondientes al hombre caído. Entonces nosotros necesitamos hacer algo, necesitamos conocer el mundo espiritual para que realmente podamos vivir en la libertad con que el Señor nos ha, o el Señor quiere que nosotros vivamos. Una cosa que tú tienes que entender, la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Levanten la mano, todos los que han nacido de nuevo. Pero hay una realidad también. Usted nació de nuevo, pero sigue pensando viejo. O sea, nacimos de nuevo, pero nuestra mente sigue pensando lo malo, ¿cierto? Seguimos con la malicia indígena, ¿cierto? Seguimos, nuestra mente sigue condicionada con lo mismo. Pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas, sí, pero nuestra mente sigue pensando mal. El libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiarla. O sea, el lugar donde el enemigo quiere trabajar es en la torre de control. Siempre que se produce alguna cosa grande, algún delito grande, las personas que ejecutan eso no son tan responsables como el que tuvo la idea. ¿Quién lo pensó? ¿Quién fue el que lo pensó? Voy a contarles algo que me pasó a mí cuando estuve en el ejército, y esto es muy chistoso. Faltando justamente como mes y medio antes de salir del ejército, sucedió algo. Y es que en el batallón donde yo estaba, habían cientos de cerdos. Y los cerdos tienen algo particular, se multiplican, o sea, cuando una marrana tiene de a 7, de a 6, tiene un montón. Entonces, no había un parte diario de cuántos cerdos habían, porque si hoy habían 200, al otro día dos marranas habían parido, entonces ahora podían haber 20 más, 15 más, entonces todos los días habían más. Y había un espacio que acondicionaron y había ya un cochinero que les llevaba la comida. Pero hubo una situación allí que entonces tomaron la decisión de acabar con todos los cerdos. Y acabaron con todos los cerdos. Todos los cerdos se fueron acabando hasta que finalmente quedó una parejita de cerdos. Cuando quedó esa parejita de cerdos dijeron, bueno, listo, ahora sí ya. Nos acabamos con eso, acabamos con la cochinera, acabamos con todo, ya no queremos más. Y entonces acabaron con eso. Un día fueron a mirar qué había pasado con los cerdos y resulta que solo había un cerdo. Pero ¿cómo así un cerdo? ¿Qué pasó con los otros? Eran 2 los que quedaban. ¿Qué pasó con este? Entonces resulta que en medio de todas las investigaciones que se hicieron, el cerdo pasó al otro batallón y allá, como estaban acostumbrados a que siempre pasaba un cerdo, nadie se daba cuenta, porque no había un número, ¿cierto?, para seguir. Cuando vieron que pasó un cerdo, llegó un cerdo, ¡pum!, se lo comieron. Entonces le hicieron el seguimiento y se le cobró a ese batallón el cerdo que se habían comido. Allá buscaron los responsables. Entonces quedó un cerdo, resultó que era una marranita, y esa marranita tuvo 2 marranitos. Entonces, como el ánimo era acabar con los marranos, dijeron, no, acabemos con esa marrana para que no siga, o sea, ya no va a seguir dando, entonces acabemos con eso. Y se comieron un marrano. Quedaron 2. Un día, de esos 2 que quedaban, vamos a mirar dónde están los marranos. Cuando van a mirar dónde están los marranos, resulta que no, es que solo hay un marrano. ¿Un marrano? ¿Cómo así que hay un solo marrano? Si habían 2, tiene que aparecer el otro. ¿Dónde está? Entonces empiezan todas las averiguaciones con toda la gente. Habían salido de permiso y salimos de permiso, y resulta que cuando llegamos del permiso tenían el problema de los marranos. Se había perdido un marrano y tenía que aparecer. Así que todos tenían que presentar informes, el que estaba de guardia aquí, el que está de guardia aquí.
Y yo trabajaba en una oficina. En esa oficina todos los días me llegaban los informes de todos los que estaban en el camino. O sea, eso era como la novela de El coronel no tiene quien le escriba, ¿cierto? O Crónica de una muerte anunciada. Todos los protagonistas allí, o sea, todos los participantes tenían que dar un informe, qué era lo que habían visto. Entonces apareció el que estaba en el camino, decía, yo vi que alguien pasó con un balde y en ese balde tenía sangre. Ok, llamaban al que llevaba el balde. Usted llevaba un balde y ese balde tenía sangre, presente un informe. Yo venía de la cochinera y allí me encontré con fulano que me dio carne del cerdo. Y esa carne la metimos en el horno de la panadería. Y cuando alguien vino y se dio cuenta que yo tenía carne de cerdo, dijo, ¿cómo se le ocurre si solo quedaban 2 marranos? Ahora usted les va a meter en problemas. Entonces yo saqué la carne y la devolví, la puse allá. Ok, llamemos al que le entregó la carne. ¿Usted de dónde sacó la carne? No, es que fulano de tal estaba matando al cerdo y entonces me dio una parte y yo se la di al de la panadería. Y cada uno tenía que conectar con el otro, y a todos los que estaban allí involucrados, a todos les ponían una sanción, a todos. El tiempo iba pasando, nos faltaba 1 mes y medio para salir de baja, y el tiempo iba pasando y entonces este iba para el calabozo, este iba para el calabozo, este iba para el calabozo, todos iban para el calabozo, todos los que estaban involucrados iban para el calabozo. Pero al final había tanta gente, habían más de 50 involucrados en esto, que finalmente ni se pudieron comer eso porque estaban asustados, porque decían, ¿cómo se les ocurre si solo quedan 2 marranos? ¿Cómo van a hacer esto? Entonces dijeron, necesitamos el autor intelectual de la muerte del marrano. No nos importan los demás, queremos el autor intelectual. Allí tenían que llegar al actor intelectual. Entonces el actor intelectual seguían los informes y yo los tenía que transcribir, pero para mí eso era como una novela, ver todos estos. ¿Quién estaba? Había uno que era el soldado como más importante, o sea, era el más antiguo, pero era el que tenía su hoja de vida intachable. Era de apellido Charaluce. Charaluce no se metía con nadie, nadie se metía con él, era una persona totalmente transparente, o sea, nadie dudaba de Charaluce. En los últimos informes apareció alguien que dijo, yo escuché una voz en el dormitorio, no habían dejado que ellos salieran de permiso y se fueron al dormitorio. Cuando estaban en el dormitorio alguien dijo, yo escuché una voz que dijo, matemos un marrano, así como lo hacían los otros soldados, y celebramos ya que nos tocó quedarnos aquí. ¿Quién era esa voz? Era lo importante. Entonces, el que estaba de guardia, el que estaba a un lado, el que estaba al otro, y un día antes de salir de baja, cuando ya las bajas estaban hechas, cuando ya todo estaba listo, me llegó a mí el informe de aquel que dijo, y yo escuché, yo estaba junto a Charaluce, y Charaluce dijo, matemos un marrano. Ya no le pudieron hacer nada a Charaluce, pero el autor intelectual, el responsable de la muerte de ese marrano, era Charaluce. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? El diablo quiere tener el control en tu mente, porque si logra tomar el control de tu mente, logra tomar el control de tus decisiones. Entonces él va a bombardearte con pensamientos para que tu mente esté dirigida. Entonces tú no decidiste por esto, pero te va a mandar otro pensamiento por otro lado, te va a mandar otro pensamiento por otro lado, para que finalmente en el mar de opciones que tú tengas,
termines comiéndote la papa, la pasta y no más. Y pues esa fue la decisión que tomé. Sí, pero es que no tenías opciones. El enemigo quiere tener el control de tu mente. Por eso escucha esto. Una de las cosas que el Señor dice en el libro de Deuteronomio: maldito todo aquel que practique la brujería. La brujería. ¿Y qué es la brujería? La brujería es el dominio y el control de la voluntad de alguien. El Señor no está de acuerdo con que se domine o se doblegue la voluntad de una persona. En el momento en que tú dominas la voluntad de alguien y haces que actúe de acuerdo a tu influencia, Dios dice, él dejó de ser libre, porque ahora tú lo estás dominando, tú lo estás controlando. Entonces, hay gente bruja en la casa, hay esposas brujas. Usted no hace lo que yo le digo, no me busque, ay, tengo dolor de cabeza, estoy cansada, no, por estos días no puedo, no, ni se le ocurra. Y dominan. Hay gente que domina con su temperamento. No haces lo que quieres, entonces está bravo y está brava y pega gritos y golpea las puertas y trata mal. No, sigámosle la corriente. Ay, sí está tranquila, dominó la voluntad. Eso es brujería. Y eso es, o sea, es algo que Dios aborrece, que Dios abomina. Entonces, existen cosas a través de las cuales el diablo trata de controlar y dominar para que no tengas libertad. Y Dios no quiere que tú seas esclavo, Dios quiere que tú seas libre. Jesús vino para romper el yugo y que tú encuentres libertad. Entonces necesitas empezar a entender cómo funciona el mundo espiritual para no caer en esta manipulación que el enemigo hace. Y quiero mostrarte algunas cosas que tú tienes que empezar a entender. Una es que si tú entablas conversaciones con el diablo, siempre vas a perder. Aprende de Eva, ¿cierto? Eva empezó a hablar y le dijo, con que Dios ha dicho que el día que, o sea, empezó a cuestionar a Dios. Puso cuestionamientos. Con que la Biblia dice, ahí está. Y si saben qué es lo que pasa, que el día que ustedes comieran del fruto, van a ser como Dios. Eva debió haber sido más inteligente y le hubiera dicho, pues entonces cómasela usted. ¿Acaso usted no quiere ser como Dios? Cómasela usted. Pero qué astuto, ¿no? Qué astuto. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Vamos a estar aprendiendo en estos días acerca del mundo espiritual, porque necesitamos vivir una vida libre espiritual. Y necesitamos empezar a identificar cuáles son las estructuras, porque hay estructuras que el enemigo ha creado en nuestras vidas, con las cuales nosotros estamos atados. En el libro de Deuteronomio, eso lo vamos a ver después, en el libro de Deuteronomio la Biblia habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Yo quiero que usted sepa algo. Si usted ha venido a los pies de Cristo, usted está bajo bendición. Pero lo que también tiene que entender es que sus acciones dan derechos legales al enemigo para que dañe la bendición y la gente no vea la bendición, sino que todo lo que vea es como maldición.
Entonces el enemigo quiere engañarnos, quiere tomar el control de nuestra torre de control para que nuestras decisiones le den libertad. Es como que le den la llave. El enemigo no puede entrar si no tiene la llave. Pero si tú le das la llave a través de tus palabras, dile al que está a tu lado, dile, si tú no cuidas tus palabras, el enemigo va a tener la llave. Y escucha esto. Cuando Jesús está en sus 40 días de ayuno y dice, y tuvo hambre, se le presentó el diablo para tentarle. Es interesante que no se presentó en el día 20, ni el 25, ni en el 30, sino en el 40, para tentarle. ¿Y sabes qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Di. A veces el enemigo tiene que hacer tan poco trabajo y tú terminas soltándosela toda. Porque cada vez que tú hablas, cuando tú hablas, con lo que tú hablas puedes dañar el plan que Dios tiene. Y te doy otro ejemplo. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Sacude al que está a tu lado, dile, tienes que aprender. Juan el Bautista, la Biblia dice que no hubo un profeta como Juan el Bautista. El profeta más grande de toda la historia es Juan el Bautista, más grande que Elías, Juan el Bautista. Pero para que naciera Juan el Bautista, Dios tuvo que hacer algo con su padre Zacarías. ¿Qué fue? Lo dejó mudo. Porque si habla, se tira el plan. Pregunta, ¿cuántas cosas que Dios ha querido hacer no las has dañado? Pastor, quiero que me ayude a orar porque tengo una posibilidad de un trabajo. Vamos a orar y el Señor te abre las puertas. Ay, Dios lo oiga. Debería decir amén. Amén, yo lo creo, así es, yo lo tomo. Si no funciona, bueno, por ese lado no es, pero yo sigo creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, una de las cosas que el diablo va a utilizar son tus palabras. Y las palabras son derechos legales que el diablo va a utilizar para enfermarte, para destruirte. Y por eso una de las cosas que tú tienes que entender es que con el diablo tú no puedes hablar. Con el diablo tú no puedes entablar una conversación. Y el diablo habla. El diablo habla. El diablo habla a través de personas. El diablo, así como el Señor habla, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vendría y le hablaría a personas en sueños, en visiones, ¿cierto? Y Dios habla por sueños y visiones. Y el diablo también. El diablo se presenta en tus sueños y te habla. Y tú tienes que discernir cuándo vienen esos pensamientos de parte de Dios y cuándo no. Tienes que saber cuándo esto no es de Dios. Esto que yo estoy pensando, oiga, si estoy pensando en que yo pago con 50 y me dan vueltas de 100, uy, cómo me bendice el Señor. Ey, eso no es del Señor. Aleluya, gloria a Dios, es la bendición. No, oye, eso no es del Señor. Que te dieron de más, no, eso no es del Señor. Pero ¿cómo el diablo te vende una idea? Ahora, si el diablo quiere hacer eso, imagínate lo que el Señor puede hacer, que va mucho más allá. ¿Aló? Entonces dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
escuchando a espíritus engañadores. O sea, ¿qué hablan los espíritus? Mire, nunca un demonio te va a decir la verdad. El que va a consultar al brujo, al hechicero, al adivino, ¿cierto? Es que dice que yo voy a consultar el espíritu de mi mamá, de mi abuelita, de mi bisabuela, de una tía. ¿Sabes qué? Aunque te suene igual, te va a engañar, porque los espíritus hablan engaño. Ellos nunca van a decir la verdad. Y dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Tergiversan la verdad para decirte que no todo es así. La verdad es una. Pero cuando te la tuercen, te la cambian y tú terminas aceptándolo, no, ahí no está. Créelo que ya no está, aunque parezca. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero quiero que usted preste atención aquí. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores o espíritus de engaño. Entonces, una de las características principales que tienen los demonios es engañarnos. Nos quieren engañar. ¿Quién es el único que te dice la verdad? Ahora, ¿cómo vacunarnos frente a eso? El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto que yo estoy escuchando, ¿esto es verdad o no es verdad? Es más, cuando ustedes estén escuchando a algún predicador, pregúntenle al Señor si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Porque aunque sea un predicador y aunque sea usado por el Señor, es un ser humano. Y hay momentos en que los seres humanos pueden conectarse y pueden no conectarse. Y cuando no están conectados, no hablan por el Espíritu, sino hablan por la carne. Y el diablo quiere influenciar allí también. Entonces, Señor, esto que yo estoy escuchando, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? Escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero no digas amén a todo. Ten mucho cuidado con lo que presentan por televisión, lo que escuchas por la radio, lo que ves por internet. Hay mucha gente disfrazada de piedad hablando cosas por internet, pero es un predicador y mire cuántos lo siguen. Ok, pero lo que está diciendo es verdad. Lo que está diciendo es verdad. Entonces, los demonios operan aún en la vida de hombres especiales y colocan doctrinas y colocan mentiras para condicionar los pensamientos de la gente. Ten cuidado con eso. Ahora, quiero que tú mires lo siguiente. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Verso 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor y en el Señor? En su nombre echaremos ¿qué? Demonios. Eso quiere decir que en el lugar donde tú estás, si tú los identificas, ellos no tienen por qué estar allí. Tú tienes la autoridad y el poder para echarlos. Entonces tienes que conocer cómo actúan. Tienes que conocer cómo actúan. Ahora,
voy a mostrarte algo importante. Yo solamente estoy colocando una base para lo que voy a estar predicando en este tiempo. Así que no todo va a estar aquí hoy, pero vas a tener que escuchar lo que viene. Amén. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 16. Él les preguntó, Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Verso 19, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿No sabía Jesús? ¿No sabía Jesús eso? Yo creo que Jesús lo sabía. ¿Pero por qué razón lo hizo? Por los que lo estaban escuchando, ¿cierto? ¿Desde cuándo él tiene eso? Es un muchacho, es un joven que tiene un espíritu inmundo, ¿cierto? Que es mudo. O sea que su mudez o su problema depende de un espíritu que lo está enfermando. Eso es importante. Pero también ahora Jesús quiere señalar el momento en que esto sucede. ¿Cuándo sucede? Desde niño. Y todos lo están escuchando. O sea que nuestra infancia es un lugar donde muchas personas fueron afectadas por espíritus que los afectan hoy día. O sea, hay espíritus que entraron y causaron traumas en la vida de muchos. Y esos traumas dejaron mentiras en nuestra mente. ¿Qué tipo de mentiras dejaron en nuestra mente? Yo no puedo. Para mí es imposible. Yo no soy importante. A mí no me aman. Yo no tengo cómo. Yo no soy especial. Y todas esas cosas que el enemigo logró dejar en la infancia, que son mentiras acerca de lo que el Señor piensa de nosotros, nos impide vivir en la libertad con la que debiéramos vivir. Nos impide movernos en la fuerza y en la dirección con que nos debiéramos mover. Nos impide movernos en la libertad y el poder que debiéramos movernos. Nos impide movernos en el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios de nuestro camino. Entonces, hay personas aquí que dicen, no, yo no me meto con el diablo y así no tengo problemas con él. Pero es que tú tienes autoridad para sacarlo de tu casa, de tu trabajo, de tu cuerpo, de tus pensamientos. Hay pensamientos que te carcomen, te esclavizan, que no te dejan avanzar, que no te dejan emprender, que no te dejan crecer, que no te dejan actuar. Tienes talentos, habilidades, dones y no los puedes desarrollar porque tienes miedo. Tienes miedo. ¿Por qué? Es que cuando yo era niño siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo.
Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde. Yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una señal. Siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo.
me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie. Siempre me dijeron que no, yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron que si yo no hacía esto, me dejaban solo. Me llevaban por allá para no sé dónde, yo tengo miedo a la soledad. Y todas esas cosas, el diablo las utiliza para crear una serie.
siempre me dijeron que no. Yo tengo miedo al rechazo. Yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la soledad.